Así es, Karen, porque... Temperaturas inusualmente altas. ¿Sabes que leí algo más, don Jaime? Porque parece que tenemos entre 10 y 20 grados más altos que en otras épocas del año. O sea, los sectores cordilleranos, 38 grados, algo completamente inusual para esta época. Claro, tuvimos ahí en la costa de la región de Valparaíso, Viña del Mar, el sector alto, con 31,4 grados de temperatura máxima en el día de ayer. Y ahí en Petorca, 32,2 grados. Muy alta la temperatura. En Santiago, 26,7. Una situación que se vio reforzada por este viento del este en el desarrollo de agua costera. Fíjate que la costa ahora está cubierta hasta Valparaíso, desde el sector norte de Atacama hasta Valparaíso, cubierta completamente. Esto es el desarrollo de agua costera, es evidentemente que una anomalía. Y esa situación permite visualizar cómo podría ser este verano, y para eso está... Ya está don Jaime, además, con su varilla ahí como buen profesor. Su palito. Si alguien se porta mal, también da un golpe. Oye, no, esto es una conversación obligada. De hecho, estamos viviendo ahora un invierno medio mentiroso, podríamos decir. Es un invierno con temperaturas muy altas. Llevamos muchos días y esto se ha conversado en todas partes. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Está todo vuelto loco ahora con temperaturas. ¿Cuánto llegamos ayer? ¿24, 26? Ayer 26,7 grados en el centro de la ciudad. Y todo el mundo decía, oye, qué calor que hace, parece... En esta época... Y recién veíamos ahí que había puesto de fondo el director una gráfica interesante de una nota que hablaba de Argentina y Chile, esta parte, diciendo que el alza de la temperatura era peor. Ahí está. ¿Por qué la ola de calor que azotó a Argentina y Chile puede considerarse peor que la de Europa, Estados Unidos y China? Y en el hemisferio norte están viviendo una cuestión pero infernal, o sea, temperaturas sobre 40 grados en España, en Italia, en Grecia, con incendios forestales, es decir, lo están pasando muy mal, don Jaime. Malísimo, ahora, malísimo. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Por qué se está diciendo, por lo menos en BBC, que es un portal serio, ¿no?, que Argentina y Chile, a pesar de que estamos en un invierno nosotros, se considera peor nuestra ola de calor? Fíjate que hay muchas maneras de verlo, porque el tema es que las anomalías que hemos tenido en invierno, si bien es cierto, los números comparados con el actual verano del hemisferio norte son bajos, 20 grados más bajos, pero otra cosa es la totalidad de lo que llevamos del invierno, que hemos tenido anomalías, ¿verdad?, muy significativas, muy persistentes, olas de calor de 8 días de duración ahí entre julio y agosto. Por lo tanto, hace que lo que haya caído de nieve se derrita rápidamente y lo que pudo acumularse, ¿verdad?, se vaya perdiendo de manera acelerada. Nuestra reserva, pero por supuesto. Oye, Dani, ahí en tu reportaje se hablaba también lo que vimos anoche de lo que puede pasar en el verano. ¿Qué temperaturas podríamos llegar acá en Santiago, región metropolitana? Bueno, y Chillán también. Mira, hay lugares que son como bien emblemáticos. Son típicos. Bulnes, ¿no?, ahí en las cercanías de Chillán. Sí, esos sectores. Bueno, Talca también en la región del Maule, aquí el Valle de la Concagua. Exacto. Este fue un reportaje bien revelador que hicimos junto a la Universidad de Talca. Hay un agroclimatólogo que está trabajando en esto con probabilidades. Me ayudó don Jaime, me ayudó Alejandro Sepúlveda. Los mejores que tenemos acá me ayudaron a armar esto. Y la verdad es que, según los estudios del profesor Patricio González, que es importante dar los créditos, podríamos llegar, y ponga atención con esto para que lo dimensionemos, en este verano, con temperaturas que van a empezar a subir mucho desde noviembre, según este profesor, pero en este verano podrían haber algunos días en que acá en Santiago lleguemos a tener temperaturas sobre los 39. 39 grados, ¿ah? Y esto es, y yo se lo decía a Jaime el otro día, estamos hablando siempre a la sombra. No estamos hablando necesariamente de lo que uno siente cuando rebota con el cemento, etcétera. No, estos son estaciones de medición a la sombra. O sea, 39 grados brutal en algunos puntos de la región metropolitana de Santiago. Ahora, hay comunas que van a tener más de 40. Y esto siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, Tiltil. Pero en este caso hay que decir que esto va a ser en el centro de Santiago. Uno siempre usa, para ser serio, digamos, una estación de control. En este caso es Quinta Normal, que está ubicado ahí en la estación central, en la comuna de Estación Central, entre el Parque Quinta Normal y la Universidad de Santiago, para decirlo bien específicamente. Pero uno tiene que compararla con eso. Y hay que decir que el máximo absoluto de temperatura medida, registrada en esa estación en Santiago, que entre paréntesis tiene una data de más de 130 años, alcanzó a 38,3 grados. El registro anterior era de 37,4 y el previo de 37,3. Y eso se superó en prácticamente solo una década. El registro anterior era de 100 años anteriores, 1914 aproximadamente. Y ahora vamos a romper el récord probablemente. Y vamos a romper ese récord, pero verano. hablando siempre de la misma estación. Evidentemente que otros lugares dentro de la región metropolitana, como es el sector Lampa, el sector norte de Santiago de la provincia de Chacabuco, Lampa, Polpaico, Huechún, Tiltín, en fin,
podrían superar los 42 grados. Y en la zona más cálida de Chile, que el año pasado se batió un récord en Chillán, en una estación también con larga data, 32,5 grados, también, 42,5 grados, podríamos tener entre 1 y 1,5 grados más. Eso significa tener en una estación de control, una estación que tiene una larga data, alrededor de 43 a 44 grados como temperatura máxima. ¿Por qué? Porque se intensifican las altas presiones, se seca el aire y se suma en este contexto de cambio climático que también afecta a nuestro país, obviamente. Brutal. Hay un tema que dijo Jaime que yo no quiero que pase muy colado, porque esto demuestra, para los que quedan todavía de incrédulos respecto del tema del cambio climático, que todavía hay gente, lamentablemente, todavía hay muchas personas, sobre todo en redes sociales, que dicen, no, si esto siempre ha pasado. Oye, ha habido presidentes, ¿ah? Exactamente, cuidado, candidatos. Sí, pues dicen que no existe. Don Jaime dijo algo que es revelador, es decir, en 100 años, según los estudios que tenemos en las mediciones, tuvimos un aumento en esa máxima de 0,1 grados, ese fue, en 100 años. Una décima, claro, una décima. Una décima. Ahora en 5 años subimos 1 grado completo, es decir, 10 veces más en 5 años. El problema es que probablemente vamos a estar repitiendo estas cosas. Y vamos de nuevo con eso, es decir, según este estudio, según lo que también nos decía Jaime, en algunas partes del sur, sobre todo en Los Ángeles, en Chillán, estamos hablando de Bulnes, claro. 44, 43, 44 grados, tremendo. O sea, eso es brutal. Yo no sé si ustedes recuerdan, ustedes, bueno, han ido a vacaciones, etcétera, pero cuando tenemos más de 30, 33, 34, 35, es desesperante. Sí. 38, 39 grados, estamos rozando los 40. No, y en las noches la temperatura se mantiene, en la noche cuesta además dormir. es muy alta también, cuesta dormir, tiene un impacto gigantesco. Este es un calor que está matando gente. O sea, perdón, el calor, las olas de calor matan personas. Oye, además se asocia a los incendios, o sea, tenemos una situación, bueno, parecido a lo que estamos viendo hoy en día también ahí en Hawái. Entiendo que casi un centenar de personas muertas. O sea, y las autoridades que parece que han reaccionado muy lento, o sea, no levantan estas alertas, no dicen que hay que evacuar cuando corresponde. Ahí hay una situación muy compleja a raíz de... En ese caso fue dramático el caso de Hawái, porque pareciera ser que los incendios. no hubo ningún aviso previo de las condiciones porque ellos llevan una larga sequía. Eso significa que todo el material de combustible, la vegetación, está muy apta para que rápidamente se propaguen los incendios. Por lo tanto, es una situación que hay que considerar, porque en este minuto en la zona sur está lloviendo bastante, pero... Es que eso, cuando llueve crecen los pastizales, claro, ¿no es cierto? Después el calor extremo y ahí eso es caldo cultivo inmediatamente para los incendios. Va a haber un cambio muy significativo ahí entre octubre, fines de octubre y noviembre, porque va a cambiar rápidamente el panorama de lo que se estima, digamos, que podría ser un septiembre más lluvioso de lo normal. Y en noviembre eso deja de ocurrir y por lo tanto hay un salto en las temperaturas y eso empieza a resecar rápidamente todo ese material. Oye, tengo una pregunta ahí para ustedes, Dani. Tú mencionabas esto de se acorta la brecha. En el fondo, cuando uno ha escuchado permanentemente decir, mira, los glaciares se van a empezar a derretir, no sé, en los próximos 50 años, después 50 años después, nuevamente va a tener otro episodio. Pero ahora lo que tú tratas de explicarnos es que esa brecha de 50 años se ha ido acortando. O sea, todo lo que estaba anunciado. De 100 años. De 50 o de 100 años, pero ahora es... Exactamente, cada vez más corto. rápido. La ONU, yo la usé para el reportaje, porque la ONU, yo ya no sé realmente qué palabras tienen que usar, Jaime, la comunidad científica de verdad, o sea, para que la política mundial, en el fondo, de verdad tome cartas al respecto. Es decir, la ONU lo ha dicho en todos los tonos. Ya estamos entrando en la época de la ebullición global, estamos entrando en terreno desconocido, esto es un desastre, estamos a punto de llegar al borde del precipicio. Lo han dicho como en todos los tonos, todas las formas, pero esto no ha avanzado suficientemente rápido. Incluso dentro de la ONU, que están asesoradas por los mejores científicos y científicas del mundo respecto de esto, han dicho que están impresionados por la velocidad. Es decir, esto estaba dentro de los modelos, era parte de lo que podía pasar, pero estamos en la parte pesimista del modelo, o sea, estamos en la peor parte de los modelos por la velocidad. Hay muchas cosas que se esperaba que ocurrieran, pero no ahora, sino que en 10, 20 años más. Y está ocurriendo mucho antes. De hecho, este año, en lo que lanzó este sistema Copérnicos del Centro Europeo, el equivalente a la NASA, ¿cierto?, en Estados Unidos, es que se superó el umbral estimado por el Acuerdo de París este año. Y uno de esos días, porque hay una media que es 1,5 y hay una incertidumbre, uno de esos días se superó incluso ese margen de incertidumbre con más de 17 grados de temperatura planetaria global a nivel diario. Entonces es una situación que, tal como dice Daniel, ¿qué término, de qué manera le decimos a los políticos, hablo a los tomadores de decisiones a nivel mundial, que
¿De qué manera se lo decimos para decir que esto es extremadamente urgente? Porque ya se dijo es crisis, es dramático, es urgente y ahora hay que usar un doble calificativo de extremadamente urgente porque es un tema de subsistencia de la especie humana y de la vida como la conocemos actualmente. El problema es la política, Karen. Yo insisto en esto. Volviendo a Chile, volviendo a lo que va a pasar, en pocos meses más vamos a sentir un calor como no hemos sentido probablemente antes, según los registros por lo menos acá. Así que atención con esto, sobre todo adultos mayores, personas con enfermedades cardiovasculares, niños pequeños también. Ojo, en el verano hay que tomar todas las medidas, más allá de usar bloqueadores e hidratarse. Y ojo también, yo decía algo interesante, pero tiene que ver con que hay ciertos roles que cumplen cosas que damos por sentados. Los árboles, por ejemplo, Karen, que es un detalle que poníamos en la nota. La arboleda, o sea, los árboles urbanos juegan un rol impresionante. Pueden bajar entre 2 a 8 grados de temperatura, retienen el agua, es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Los techos en otros países ponen también esos techos para que no sea solo cemento, los transforman también en una especie como de jardincito. Ahora, las filtraciones, no sé cómo lo harán, pero la norma ahí de la construcción... Hay un tema de rediseño en los edificios que ya no es solamente proteger contra la lluvia y el baja sol, la temperatura, sino que ese material vegetal absorba la radiación y no se quede en los edificios y se transforma en biomasa, producto de la fotosíntesis. Oiga, 2 preguntitas que tengo para ustedes. Mire, esto de la temperatura, decían, podemos tener temperaturas sobre los 39 grados, pero claro, podría sentirse incluso 10 grados más porque, o sea, la sensación cemento, térmica. la sensación térmica, claro, el cemento, el concreto, todo hace que aumente considerablemente también la temperatura. O sea, Daniel, podríamos tener... Exactamente. Daniel decía algo muy específico, que la gente, a veces uno dice en Santiago, por ejemplo, no sé, 22 grados. La gente sale al sol y dice, pero ¿cómo van a haber 22 grados si me estoy achicharrando? Porque la temperatura se mide en un estándar. Esas casetitas, esos cobertizos meteorológicos son donde se mide la temperatura simulando el ambiente interior de las casas, es decir, con techo y sin corrientes de aire, sino que simplemente aire mezclado. Eso es lo que se mide como estándar. Pero evidentemente que en el concreto, dependiendo del tipo de superficie, podríamos tener entre 8 y 15 grados más. O sea, 50 ¿verdad? Grados, imagínate. La sensación, no, sí, de verdad. Y nosotros esto lo queremos repetir y aprovechamos esta ventana acá en el Mucho Gusto. Lo que se viene es duro, es durísimo, va a ser muy, muy duro para... y otra cosa que no habíamos mencionado también. Las 3 regiones o las regiones donde podríamos sentir el mayor nivel de temperatura, por ejemplo 43 o incluso 44, son regiones también donde hay mucha agricultura, es decir, el Maule, Biobío, O'Higgins. Hablaba con el ministro de Agricultura y son las regiones más agricultoras de Chile. Por lo tanto, con estos golpes de calor y olas de calor, puede haber problemas también. Con los incendios forestales, que ya hemos tenido problemas, sabemos lo que significa, siempre hay una chispa humana. Ojo con eso, la chispa es humana. El calor, las condiciones son naturales, pero la chispa es nuestra. Pero también... En el origen está el hombre. En cuanto a lo que está pasando con la alimentación, con la fruta, la verdura, atención con esto, porque cuando hay mucha temperatura, y esto yo no lo sabía, se lo cuento, decían que las plantas dejan de hacer fotosíntesis. Cuando hay un golpe de calor muy fuerte, y eso lo decía el mismo agroclimatólogo, las plantas dejan de hacer fotosíntesis. Imagínate. Así que cuidado con esto porque esto puede ir en contra de los cultivos también.